ayuda económica. Invito niños de 9 a 12 años a nuestro seminario, jovencitas de 9 a 16 años a nuestro convento. Y agradezco de corazón a todos los que nos están ayudando, aunque sea con poquito. Es reconstruir la iglesia. Hoy es la fiesta de San Vicente de Paul, un sacerdote diocesano que fundó 2 congregaciones, una femenina, le llamaban las damas de la caridad, las hijas de la caridad, las religiosas de la caridad. Llegó a ser la más numerosa en todo el mundo, así como lo oyen. Fue la única congregación religiosa que Benito Juárez, que expulsó a todas las órdenes religiosas de México, a ellas no las quiso expulsar. En Guadalajara existe el Hospicio Cabañas, que ahora es un refugio de pinturas anticatólicas, ¿verdad? Pero fue hecho por un obispo para las obras de caridad de las hijas de San Vicente de Paul. Ahí se inventaron las famosas jericayas, dicen en Guadalajara, ¿verdad? Eran lugares de caridad para todo el occidente de México. Ahí en el Hospicio Cabañas había hospital, refugio de los ancianos, para muchachas perdidas, que se decía antes. Ahora no, porque ya todas son iguales, ¿no? Pero antes sí se llamaba muchachas, las Magdalenas, para que regresaran al buen camino. Había orfanatorio, repito, ¿verdad? Había escuelas de artes y oficios. Todo por un fundador santo, Vicente de Paul. Él anduvo en las galeras, es decir, aquellos barcos antiguos que usaban remos y llevaban ahí prisioneros, delincuentes. Después él fue capellán de las galeras, lo puso el rey de Francia. Pero sobre todo fue un misionero. ¿Qué son las misiones? Todos pensamos, es ir a África, a Asia, a los países árabes, a Mongolia. No, misiones se llaman en el pueblo cristiano, en tierras cristianas, en países cristianos, los ejercicios espirituales para el pueblo. Normalmente duran una semana y son pláticas para niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, para personas adultas, en que se habla de la doctrina cristiana, de las verdades eternas, de la muerte, del juicio personal, del juicio general, del infierno, del cielo, del purgatorio. Se habla de los pecados, se estremece al pueblo, se sacude al pueblo para que no peque. Se habla del amor a Dios, del amor a la Santísima Virgen María. Se hacen actos de penitencia, de reparación, de expiación por los pecados del mundo. Grandes misioneros fueron. Otro fundador, San Alfonso María de Ligorio, grande misionero. Aquí en México, San Rafael Guízar y Valencia, obispo, grande misionero. No estaban con los brazos cruzados, predicaban a tiempo y destiempo. Como dice San Pablo, oportunamente
e importunamente querían la salvación de las almas. Y entonces él necesitó compañeros y fundó un seminario. Y después vio que los sacerdotes normalmente estaban dormidos, adormecidos, en letargo, que había que formar sacerdotes santos y sabios. Y dedicó sus discípulos a dos cosas: dar misiones al pueblo y formar seminarios. Y fueron también grandes formadores. A mí me tocó todavía, y por ahí logré rescatar de la basura algunos libros en francés, ¿no?, para la formación de los seminaristas. El problema es que no lo he encontrado en ese millón de libros que tengo ahí. Pero con ese me preparé yo a la tonsura. Tú también, ya te va a llegar, al hostiariado, al exorcizado, al acolitado, al lectorado, al subdiaconado, al diaconado, al presbiterado. Una espiritualidad muy bien hecha. Otro grande misionero fue San Antonio María Claret, obispo en Cuba, confesor de la Reina de España, fundador de los Padres del Corazón de María. Y también grandes misioneros. Todo eso, perdónenme, y no se vayan a ofender los que mencioné. Todo eso se echó a perder. Se acabó. Las religiosas siguen ya con un hábito muy modificado. Eran famosas por un sombrero de las campesinas de Francia, grande, de alas grandes, blanco, limpio, ¿no? Y aquí en Ensenada teníamos un asilo de ancianos de ellas, el primer asilo de ancianos del noroeste de México, las Hijas de la Caridad. Y la gente les decía las Madres de la Buena Lluvia por el sombrero que tenían, ¿verdad? Aquí en Ensenada tenían una escuela católica, tenían, ahora ya abandonaron todos, se fueron de aquí. ¿Qué pasó? Los redentoristas también. ¿Qué pasó con los hijos de San Alfonso María de Ligorio? ¿Qué pasó con los hijos de San Antonio María Claret? Y de Monseñor Rafael Guízar y Valencia, pues nomás lo canonizaron y se acabó. Nadie habla de él. Yo quiero darles, casi siempre he tratado de hacerlo, regaños en mis predicaciones. Siempre va un regaño, una crítica, un apelo, una invocación, una súplica a cardenales, arzobispos, obispos, conferencias, a los que tienen el poder. A ellos les suplico con mucho respeto, ¿verdad? Pero siempre trato de dar una respuesta, una solución, un camino para reconstruir la iglesia. ¿Y cuál es? Es la preparación de los sacerdotes, de las religiosas. Primero en la virtud, en la santidad, en la renuncia propia. Es ya muy difícil encontrar. Les voy a dar
una historia mexicana que viene en un libro que se lo recomiendo mucho, de historia de México. Se llama México, Tierra de Volcanes, escrito por un obispo norteamericano, Monseñor Schlarman. Y ahí dice que hubo un tiempo, antiguamente en México, muchos años hace, en que se decía: no hay general del ejército mexicano que resista un cañonazo de 50,000 pesos de aquel tiempo. Yo no sé qué sería, que eran fuertes, yo pienso, les mandaban una bala de cañón, pero esa bala no la podían resistir. O sea, ¿a qué se refiere? A la corrupción, terrible, 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 en aquel tiempo. Entonces, ¿qué pasa el día de hoy? No hay congregación religiosa, masculina o femenina, en la iglesia actual de hoy, que haya podido resistir un cañonazo de espíritu mundano. ¿En qué consiste el espíritu mundano, mis hermanos? Vamos a ver aquí el Evangelio para entenderlo. Dice Jesucristo: cuando entréis en una casa, digan paz a esta casa. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que allí hubiere. No andéis de casa en casa. Y curad a los enfermos. Prediquen, el reino de Dios está cerca de vosotros. Y dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni zapatos, ni saludéis a nadie en el camino. O sea, dedícate, sacerdote, a tu oficio. Predicar el reino de Dios, curad a los enfermos. Y ya sabemos que curar a los enfermos se refiere sobre todo a quitarles el pecado mortal. El sacerdote perdona los pecados, pero yo me siento ahí a confesar. Pase el que se va a confesar. Siguiente, pase el que sigue. Y se acaban rápido. Y ya no hay más que confesar. Se necesita un trabajo de cultivo. Y eso es la predicación. La predicación le llega a todos. Ahora con el internet. Y tiene que ser una predicación como la que mencioné, de los santos misioneros. Eso es lo que lleva a la conversión. Y ya entonces vas con el sacerdote a confesarte y él te dirá algún consejo particular. Pero me decía un padre, cuando yo era estudiante, tuve muy malos profesores, Eran peritos del Concilio Vaticano II, muchísimos, casi todos mis profesores. Pero también tuve buenos profesores, ¿cómo que no? Un buen profesor mío me decía: mira, Isidro, cuando confieses, no te alargues. Hay sacerdotes que, sobre todo con las mujeres jovencitas, dura media hora el padre, llega una viejecita fea y en 2 minutos para afuera. No, dice él, ya en la confesión ya no debes dar consejos. Da la penitencia, exhorta al arrepentimiento, al propósito de enmienda.
y despáchalos rápido. Cuando debes dar los consejos es en la predicación. Ahí da los consejos. Muchos dicen, el Padre Pío de Petralcina duraba a veces mucho tiempo en la confesión. Pues sí, pero con él iban los pecadores, más pecadores de los pecadorcísimos de todo el mundo. Hacían viaje especial. Bueno, es una cosa especial. Yo no llego a tanto, Esto brevis et placevis, nos decían los profesores buenos. Sacerdote cuando confiesa, que sea breve et placevis, y le va a dar gusto a la gente, sobre todo a la gente que está esperando, haciendo fila para confesarse. El sacerdote tiene que estar preparado para predicar y para escribir libros también. El día de hoy no hay libros católicos que merezcan leerse. Óiganlo bien, todos los autorcillos, los dicen en inglés, self-appointed theologians, los teologuillos que se nombran teólogos a sí mismos, aunque tengan el papelito, pero que no saben ni siquiera latín, que nunca han leído a Santo Tomás de Aquino, que nunca han leído a Aristóteles. Y escriben libros y libros y libros y libros, toneladas de libros, que no sirven ni para leña cuando hace frío. No lean esos libros buenos, no. Lean libros escritos por santos canonizados, por doctores de la Iglesia, por padres de la Iglesia, por autores aprobados por la Iglesia, autores probati. No significa que tengan el imprimatur, no. Significa aquellos autores que aunque no son doctores de la Iglesia, ni son santos, ni padres de la Iglesia, sin embargo, hicieron libros sólidos que continúan en la Iglesia, libros buenos, manuales serios. No, ahora los libritos son todos sentimentales. Si vieran cuántos sacerdotes poetas hay el día de hoy, pero piensan que poesía es el estilo. Aquí en la Universidad Autónoma de Baja California tenían un boletín, no sé si lo tengan todavía, y ahí difundían un estilo tijuanense, se llama Ay-Cay. Ay-Cay, o sea, como caiga es poesía. Y las cosas más sucias, horrendas, cualquier cosa, sin rima, sin cadencia, era poesía. ¡Wow! ¡Qué poetas tan eximios! Pues es lo mismo el día de hoy. Cualquier cosa que escriben, lo publican luego. Y sobra gente que los lee. Les voy a hablar de un autor jesuita que la Iglesia reprobó y que anduvo ese autor dando conferencias por todo el mundo, y sus libros los leían todas las religiosas del mundo, todos los sacerdotes del mundo. Anthony Di Melo, de India, parece que es de India, no sé. Y todo el mundo fanático por él, ¿no? Otros autores o autoras, que fueron reprobados o reprobadas por la Iglesia. Unos por herejías, otros por irreverencias, por lo que sea.
Pero la iglesia dijo no, y todo mundo lo lee. En los seminarios el día de hoy, ¿cuáles son los libros que leen los pobres seminaristas? No leen a Santo Tomás, ni a Aristóteles, no leen a San Alfonso María de Ligorio, no. Puros herejes. Schillebeck, que ya pasó de moda. Karl Rahner, el padre de todas las herejías modernas. Hans Küng, reprobado por su propio compañero, el Papa Benedicto XVI. Leen autores que destruyen la iglesia. Yo los conocí casi a todos. Henri de Lubac, Pierre Benoit o Benoit, Jean Danielou. ¿Cuántos conocí yo? Ya murieron, pero siguen haciendo daño en todas partes. Yo invito hoy, como dije, a los cardenales, se llaman eminencias, ¿oyeron todos? Eminencias entre el clero. Hay dos tipos de clero. El clero bajo, yo soy del clero bajo, y el clero alto, los obispos. ¿Por qué se llama alto? Porque son excelencias y eminencias. Y algunos unen dos adjetivos. La tradición se los dio, y otros 3, y otros 4. Comencemos, por ejemplo. Los arzobispos se llaman excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo. Los obispos, excelentísimo señor obispo. Pero si uno de ellos tiene doctorado en teología, en una universidad pontificia, seria, no en una universidad patito. También hay universidades patito en la iglesia, ¿Qué significa una universidad patito? De mentiritas, pero son doctores. Bueno, se le dice excelentísimo y reverendísimo señor doctor y maestro don fulano de tal, ¿verdad? Y a los monseñores que son ilustres, se les dice ilustrísimos, reverendísimo, ilustrísimo monseñor, y más adjetivos. Pero ¿de verdad merecemos esos adjetivos, mis hermanos? ¿Con qué compruebas que eres una eminencia? Muéstrame tus libros. Hay un jesuita de los buenos, San Roberto Bellarmino, fue cardenal, escribió unos libros de controversia maravillosos, tratados teológicos, serios, y así tantos cardenales, y obispos, y sacerdotes también del clero bajo, sacerdotes normales. ¿Cuántos libros buenos escribieron? Que ya todo lo tiraron a la basura y hoy ya no escriben nada. Si ustedes pudieran ver, no les voy a permitir, los comentarios que hacen los sacerdotes en WhatsApp, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ahí se muestra el nivel
intelectual de los sacerdotes. Son para Facebook, ahí son expertos. Se ocupan, mis hermanos, sacerdotes no solamente santos, sino cultos. Y un sacerdote culto es un volcán. Y si a eso le añadimos un sacerdote virtuoso, santo, enamorado de Dios, son apóstoles que buscan las almas, son cazadores de almas para llevarlas al cielo. Son enemigos terribles del pecado, del demonio, de la carne. Son hombres y mujeres sacrificados. Y eso es lo que ocupa la iglesia. No lean libros si no son escritos por un santo. Es la regla que les digo a todos los fieles cristianos. O por un doctor de la iglesia, o por un padre de la iglesia, o por un autor probado de la iglesia. Los demás, no vale la pena ni el papel ni la tinta que gastaron en escribirlo. No vale la pena el tiempo que pierdan leyéndolo. Busquemos lo serio, lo sólido. Eso es lo que va a salvar la iglesia. Termino con la epístola de hoy, que nos dice: ¿dónde me la pusieron? Acá está. San Vicente, bueno, no está aquí. De todos modos, San Pablo nos dice que vamos a ser odiados, perseguidos, ninguneados por la verdad del Evangelio. Y este es el momento, mis hermanos. Tenemos que ir contra la corriente. Todos los sacerdotes toman vino, yo no quiero tomar vino, ni cerveza. Todos los sacerdotes se visten, ahí cae, casualmente. Fíjense, casual es una manera de vestirse. Viene de cado, cadis, cadere, chechiri, caso, que significa caer. Lo que caiga. Es un saco de papas, me lo pongo, dice la mujer, y me veo bonita, porque al cabo soy bonita, ¿verdad? Pero da la casualidad que una norteamericana, güerita, de ojos azules, grandota, pues más o menos se pone un saco de papas y más o menos sigue viéndose bien. Pero nosotros, que somos totonacas, que somos indios, con un nopalote aquí, pues no te cae. Sí, con un traje de $2,000 o $3,000, apenas medio pasas la prueba, si es que fuiste al salón de belleza. Aquí hay un salón de belleza que se llama Misión Imposible, pero ahí van, y sí funciona. No, hijos, lo mismo les digo en lo intelectual. Si no hay estudio serio, no se va a reconstruir la iglesia. No basta el ayuno, la oración, la penitencia, no. Se necesita el estudio. A ver, tú respóndeme, ¿cuál es la mayor penitencia que exigimos aquí? El estudio. El estudio, ¿verdad? ¿Cómo se siente después de 4 horas de estar leyendo en voz alta en latín? ¿Cómo te sientes? Dime. Pues claro que cansado, es lo que quiero, pero ya lees mejor, ¿no? Ah, sí. Y se les exige a todos, y a todas. Allá en la sierra también. Por eso los papás no vengan, no den lata, no se metan, Ay, es que mi hijo esto. Ah, mijito, tu hijo es igual que tú. Necesita, mira, chas, 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 ¿Cómo les dije que se llamaba eso? Sursum corda. Con una cuerda, sur, sun, ¿no? Aquí no les damos así, mucho menos a las niñas, pero sí se les exige para que sean hombres y mujeres de carácter. Esa es la base
para que salgan de aquí. Fundadores, santos, misioneros, doctores de la iglesia, papas, de aquí, sí. Cardenales, obispos, arzobispos, sí, eso pretendemos. O sea, le tiramos a lo grande. Ay, monseñor, ¿cómo es soberbio? ¿O te parece que no vale la vida de un muchachito? Para esos fines, Papa Benedicto dijo una frase muy bonita: la juventud no se contenta con lo mediocre, busca lo heroico. Y eso busqué yo toda mi vida, ¿eh? Yo siempre me preparé para ser papa. Y así quiero ustedes que se preparen para ser papas. Que merezcan ser papas. Y así no les toca, no importa. Pero si se preparan para poquito, pues no. Ellos me deben una liebre. Tienen arco y flecha allá en la sierra, ¿no? Pero como van hablando y platicando, la liebre se va. Pero con el arco, si yo quiero pegarle al pie del ángel, bueno, lejos allá, a la cabeza de aquel señor, ¿okay? ¿Qué hago? Apunto más arriba, ¿sí o no? Más arriba, porque la flecha pesa y entonces va bajando, y entonces si le apunto bien, la oreja sí, está de moda ahorita, ¿eh? En la orejita te pegué. Bueno, hay que apuntar muy alto, hay que ambicionar mucho para llegar a ser. Les termino con una frase que me dijeron mis superiores en aquel tiempo. El seminarista más o menos bueno terminará traidor a la iglesia, a su vocación y a Dios. El seminarista bueno terminará sacerdote tibio, mediocre. El seminarista santo terminará sacerdote más o menos bueno. O sea, si ahorita son mucho, después van a ser poco. Entonces, ¿qué deben ser ahorita? Seminarista santísimo, para que sea sacerdote santo. El sacerdote santo, ¿qué va a ser? Obispo mediocre. Sí. El obispo santo, ¿qué va a ser? Cardenal mediocre. El cardenal santo, ¿qué va a ser? Papa mediocre. O sea, se ocupa más arriba, más heroico. Y eso es la fábrica de santos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.